Muy buenas gente, este video es continuación directa de mi video anterior hablando de los problemas que tiene el juego, pero esta vez con un enfoque a la comunidad, a los vicios, manías y problemas generados por las propias dinámicas de los jugadores y no tanto por el juego en sí, al menos no de forma intencional. Como aclaración, yo no soy nuevo en los MMORPGs, yo soy un jugador de Black Desert, nivel 66, 740 de Gear Score, toma bastante llegar a ese punto, o al menos en el momento en el que yo jugaba, por allá de 2023, entonces realmente pues nuevo no soy. Ahora, sí que es verdad que el Black Desert se aleja mucho a la experiencia normal de un MMORPG tradicional, en ese sentido sí soy bastante nuevo. Vamos a empezar por uno de los principales problemas que tienen en realidad todos los juegos actuales, y es exactamente cómo balanceas un juego en el que tienes por un lado jugadores nuevos y por el otro lado veteranos con 10, 15 o 20 años de experiencia. Entonces ya de entrada tenemos un desbalance tremendo en el juego porque por un lado tienes personas que ya conocen todos los tipos de mecánicas y estrategias que este tipo de juego ofrecen, mientras que las personas que están apenas en su primer toma de contacto evidentemente pues tienen que aprender desde cero. Ahora hay gente que sí tiene experiencia previa en juegos que, bueno, algo de componentes tienen. Imaginemos una persona que es Challenger en LoL, que, bueno, los MOBAs algo de RPG tienen, ¿no? Algunas mecánicas se rescatan, algunas ideas y conceptos existen, pero pues obviamente son juegos de naturaleza distinta. Ahora una persona que de plano venga de un juego que no tiene absolutamente nada que ver, digamos una persona que viene del Apex o del Fortnite, que será tope de rango en su juego, pero que simplemente sus mecánicas, lo que los hace buenos en esos juegos aquí no aplican. Es lo mismo que ser un políglota y entrar a un concurso de matemáticas que sí, podrás decir los números en 20 idiomas distintos, pero evidentemente no trabajas con ellos, no vas a funcionar. También hay que entender que los tiempos son distintos, es muy diferente llegar a un juego donde todos son nuevos, donde nadie tiene la menor idea de cómo hacer las cosas, no existen guías ni ayuda externa y tienes que vencer el juego básicamente por ti mismo. Ese era el panorama general que tenía la inmensa mayoría de juegos antes. Para los veteranos, para la gente que lleva siendo gamer durante muchísimo tiempo, pues esta era su realidad, así se vencían los juegos antes, por ti mismo. Si bien existían guías, siempre hubo gente dedicada a aconsejar, a ayudar a la gente a poder derrotar el juego o algunas partes del juego. Estas guías venían escritas en foros que, bueno, lo mismo, también estaban acompañados de leyendas urbanas que la gente se montaba, ¿no? Cosas que también para refutar pues era complicado. Básicamente la única manera era ir tú mismo a testear si funcionaba o no. Entonces claro, la información circulaba mucho más lento, los jugadores aprendían básicamente a prueba y error y en general era más lento el proceso. Compárenlo a hoy en día, donde una buena parte de la comunidad considera que ver videos en YouTube de cómo vencer ciertas partes del contenido, jefes, mazmorras, puzzles, es una parte íntegra del juego. Literalmente ya dan por hecho que todos deberían hacer eso. Incluso llega al punto donde para la primera vez que enfrentas al jefe se supone que ya deberías saber cómo derrotarlo en tu primer enfrentamiento. Porque estoy seguro que más de uno aquí lo vio el primer día que salieron las mazmorras dimensionales a primera hora en la mañana. Ya había gente que estaba pidiendo que conocieran las mecánicas. ¿Cómo se supone que conoces las mecánicas si apenas acaba de salir el jefe? Y eso es precisamente porque lo hacen con ayuda externa o viendo guías. Básicamente le quitan el chiste de vencer el juego por ti mismo. Eso ya prácticamente no lo hace nadie. Que bueno, igual exagero, ¿no? Sí lo sigue haciendo un montón de jugadores, pero la realidad es que para una buena parte de la población el juego ya básicamente es ve guías y rushea, speedrunea el juego lo más rápido que puedas. Y si no lo haces así, simplemente te flamean, te quiquean de la party y se buscan a alguien que juegue de esa manera. Y miren, yo en esta ocasión me voy a poner del lado de los viejos dinosaurios que jugaban MMOs desde hace 20 años, la gente a la que ya le truenan las rodillas. Y es que tienen razón de que muchos de los jugadores actuales son muy llorones para algunas cosas, pero también hay que decirlo, el nivel de exigencia que existe hoy en día es mucho más alto, considerablemente más alto de lo que había en sus primeros tiempos de los MMOs. Y de los juegos en general, quiero decir, hoy en día la gente es que va con todo el equipamiento optimizado, con todo ya hecho, sin desperdiciar apenas estadísticas, precisamente porque ese es el mínimo. Aunque poco mérito tiene lo que hacen porque, bueno, solo se dedican a copiar una build hecha por alguien más y realmente no están entendiendo por qué se arman lo que se arman o ni siquiera se han tomado la molestia de leer sus habilidades. Y miren, esto también deriva en otro tipo de problemas como que la gente es totalmente meta-slave. Solo juegan cosas que son meta y de ahí no salen, no hay forma de moverlos de aquello que no es considerado pues óptimo.
Y seamos claros que en los juegos muchas veces sí existen otras versiones alternativas, otras maneras de jugar que igualmente funcionan, pero que la gente ve con rechazo, simplemente porque no es aquello de lo que es conocido y aprobado por la inmensa mayoría. Y luego de aquí vamos a pasar al tema del PvP, que miren, aquí esto cuesta agarrarlo, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Empecemos por entender que Throne of Liberty al final te empuja hacia el PvP. Cuando tú progreses eventualmente va a surgir la pregunta de ¿para qué estás haciendo todo esto? ¿No? ¿Para qué estás farmeando? ¿Para qué estás progresando? ¿Cuál es el punto? Y la respuesta que ofrece Throne of Liberty es ir y hacer PvP. Podemos mencionar otra diferencia entre los jugadores de antes y los jugadores de ahora, y es que los jugadores de antes veían el proceso, la parte de exploración, descubrir el mundo y tal, como parte pues normal del juego, ¿no? Es el juego en sí mismo. Y para los jugadores actuales muchas veces esta parte lo ven solo como un mero trámite, es un medio para conseguir un fin y no un fin en sí mismo, por lo que muchos de ellos consideran que el juego no inicia hasta que llegas al endgame, hasta que ya estás armado y ya puedes pelear en forma. En vez de, pues, como yo creo que debería ser, ¿no? El juego empieza en el tutorial, ¿no? Desde que arrancas el juego, ahí ya empezó. Pero bueno, vamos al sistema que tiene el juego. El juego en sí se compone por la unidad mínima, el jugador, que va en un grupo de 6 personas, que va en una guild de 70 personas, que va en una alianza de 4 guilds. 280 jugadores en total, por lo que el juego se inclina hacia un PvP un poco más masivo. Pero siendo realistas, ¿cuántos jugadores activos tenemos por servidor? Y de estos jugadores activos, ¿cuántos son jugadores de PvP? Y de estos jugadores de PvP, ¿cuántos son realmente competitivos? Y de estos jugadores competitivos, ¿cuántos están dispuestos a aceptar las reglas de las guilds? Y el punto es de que si vamos aplicando y aplicando filtros, al final la cantidad total de jugadores disponibles en realidad se reduce muchísimo. Por lo que estos 280 jugadores en algunos servidores terminan siendo excesivos, depende mucho de la población del servidor del que estemos hablando. Y aclaremos que la gente pues no se va a meter todos a una o dos alianzas, se van a distribuir entre 50 y 60 guilds, hablando únicamente de los jugadores que hacen PvP. Y aquí empezamos con los problemas, porque las guilds dominantes terminan concentrando a demasiados jugadores activos que al final van y aportan en las peleas. No necesariamente son los mejores jugadores, pero los números ayudan mucho en los conflictos. Entonces lo que termina pasando es que hay guilds y hay muchísimos jugadores también que su premisa básica es de ganar. Y esto funciona para ambos lados. O sea, hay guilds de segundo orden, medianitas, que simplemente se construyen con el objetivo de vencer, no ganan y ya, se acabó la guild. Incluso hay guilds que fueron básicamente los que controlaron su servidor por periodos muy prolongados de tiempo. Aparece una guild, una alianza que los puede derrotar por la razón que sea, y esa guild dominante simplemente colapsa, muere, desaparece. Porque su guild entera parece estar constituida por mercenarios que, si las cosas van mínimamente mal, ya se van. Estamos de problema en problema, ¿no? Porque este tipo de jugadores también son muy propensos a insultar en el chat, ¿no? A ir y toxiquear. Y entendamos, el jugador de MMO tiene de media como 30 años o más, o sea, son personas un poquito más serias. Y venir a molestarse en un jueguito, pues como que ya no. Es una de esas cosas que ya se ha perdido, ¿no? Al final, antes existían como unos códigos gamer, ¿no? De conducta, de respeto hacia el rival. Pasabas de listo, iban y te sacaban de la guild, no se permitían ese tipo de conductas. Qué lejos han quedado esos tiempos. A ver, que ya me estoy desviando. El detalle está en que las guilds no tienen cohesión, son muy propensas a romperse y esto al final solo beneficia a las guilds top o alianzas top que en realidad pues no son diferentes. Están a lo mucho una semana de malas peleas de desaparecer. Y entendamos que las guilds y alianzas top que todo lo controlan y todo lo dominan terminan matando a su servidor porque la gente eventualmente va a dejar de intentarlo o simplemente se va a ir del servidor. La gente tiene menos paciencia y es poco persistente, o al menos no hay suficiente gente así para poder montar otra alianza y poder combatirlo. Y eso perpetúa el dominio de las guilds más dominantes y muchas veces lo que termina pasando es que hasta que no llega un agente externo, una alianza o por lo menos un par de guilds de otro servidor, básicamente la situación ya no cambia. Ese tipo de servidores que ya básicamente murió, o sea que ya no hay forma de romper el dominio de la alianza dominante, no tanto porque no exista la gente o los números como para montarse otra alianza que los pueda vencer, sino más bien porque es que ya nunca van a cooperar, los grupos que quedan simplemente ya jamás van a cooperar. Entonces tienen que esperar hasta que ocurra algo o hasta que la alianza dominante se aburra de solo hacer PvP porque nadie les pelea y se muevan de servidor. Y eso es una de las situaciones más tristes que en realidad es lo que ocurre en muchos servidores, es lo que viven día a día.
Hay servidores que ya simplemente son PvE, que básicamente solo sirven para que las guilds fuertes de ahí farmen armas de Archboss y en algún momento en el futuro se muevan a otro servidor para tener PvP decente después de, bueno, semanas o un mes o 2 meses, lo que se quieran aventar, de solo hacer PvE. Es lo que está pasando. De hecho, sin ir muy lejos, en Crimson, en NA, en el oeste, muchas guilds de servidores pequeños, de servidores de lanzamiento global, que pues están un poquito muertos, terminaron convergiendo ese servidor precisamente porque pues querían pelear. Y en su servidor ya no existía pelea. Y sí, ya sé, divago mucho, voy saltando de tema en tema, no hago el énfasis suficiente en algunas cosas, probablemente no desarrollo otras y estoy dejando otras de lado. Pero tampoco quiero que el video sea muy largo, al final esto solo trata de ser como un pequeño vistazo a los problemas que está teniendo el juego, creados por los propios jugadores, y espero que en algún momento la gente recapacite, ¿no?, de lo que está haciendo realmente, cómo ellos mismos son los que están matando el juego. Algún día los jugadores hardcore se darán cuenta que necesitan de los jugadores casuales para que el juego sobreviva a largo plazo. A eso me refería con que era muy difícil de agarrar este tema, porque en realidad son muchos problemas de fondo que, de nuevo, son culpa completamente de los jugadores. O sea, el juego no tiene nada que ver aquí. Por supuesto, los desarrolladores tratan de poner limitantes, ¿no? Tratan de que la gente no abuse de algunas cosas, pero pues igual encuentra la manera de hacerlo. Por ejemplo, con el tema de las alianzas hay un límite claro, ¿no? 280 personas. Pero aún así tú puedes encontrar servidores donde hay grupos que son 8 guilds o 12 guilds juntas peleando. Entonces, claro, si te avientan encima 500, 600 jugadores, ya da igual lo bien organizado, lo bien planteado que hayas hecho tu guild o tu alianza, simplemente no vas a poder porque es una masa demasiado grande de jugadores que se te avientan encima. No hay manera de lidiar con eso. Y a ver, no es como que no existan esfuerzos por tratar de corregir el rumbo. En algunos servidores, inteligentemente las guild top tienen pactos antimonopolio para mantener la salud del servidor. Evitan el surgimiento de Zergs, del rollo, si se hace una Zerg, pues hacemos otra y la destruimos, y en el momento en el que la destruimos, se desbanda, o sea, ya se rompe esa mega alianza. Y también obviamente tratan de balancear tanto como sea posible. Obviamente pues todos quieren ganar, ¿no? Pero tratan de balancear también el tema de las alianzas para mantener la competencia, ¿no? Para evitar que el PvP muera. Al final eso a largo plazo es mucho más saludable porque hace que más jugadores entren, participan y se diviertan. Como sea, gente, estas son solo mis observaciones de los problemas que yo veo en el juego. Por supuesto, hay más. Cualquier cosa déjenmelo en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. O sea, me despido. Nos vemos.